A cuidarse, no nos queda de otra. Saludo a Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas tardes. A ver, hemos platicado varias veces sobre estos cierres parciales de actividades, sobre cómo se ha comportado la pandemia, qué tanto le puede pegar al sector turismo una tercera ola de contagios en México. Sería realmente muy grave. Sí. La industria ha pasado por un momento muy complicado prácticamente desde marzo del año pasado. Hay que recordar que la caída del consumo turístico en México el año pasado se situó en torno a $1 billón, $1 millón de millones de pesos. Una caída del PIB turístico en número redondo de 30%, una pérdida de alrededor de 800,000 empleos del primer trimestre del año pasado al primer trimestre de este año. Y bueno, las pérdidas siguen todavía. Entonces, el que tuviésemos una crisis en estos tiempos, justo en el momento, en el mejor momento del año, por la combinación de mercado nacional y mercado internacional, pues sería lamentable. A ver, en este caso los hoteles, los destinos más importantes de nuestro país, ¿han acatado las medidas necesarias para frenar estas nuevas olas de contagio? Y sobre todo, ¿cómo se han comportado los turistas? Yo creo que en términos generales hay una conciencia de que la pandemia no ha concluido. Las empresas, los destinos han hecho un esfuerzo muy importante, han invertido mucho dinero en protocolos sanitarios, han tenido que ponerle límite a su capacidad de operación. Usualmente, pues no sería algo extraño estar en niveles de 80 y 90% y están funcionando por debajo de ese nivel. Yo diría que los turistas en general se comportan con cautela, guardan la distancia social, utilizan cubrebocas, etcétera. Esto no quiere decir que algunas otras personas pues no tengan estas condiciones. Hay grupos de población que tienen, digamos, menos aversión al riesgo y que se exponen y exponen a los demás. Es muy difícil tener equilibrios en una condición como esta, pero ciertamente yo tengo la certeza de que quienes participan en la industria han hecho un gran esfuerzo por ceñirse a estas disposiciones. Creo finalmente es la autoridad la que tiene la última palabra y es quien dice si puede haber o no puede haber operaciones. Sí. A ver, dime una cosa, las autoridades que si bien no son quienes invierten en estos grandes protocolos sanitarios, quienes están desembolsando estas cantidades millonarias, ¿han contado ya con un plan, una estrategia para una eventual tercera ola de contagios en México? ¿El sector, junto con el gobierno, está trabajando de la mano justo para que no pegue tan fuerte una crisis eventual que pueda suceder en los próximos días? Yo no he identificado que haya una estrategia particular de cara a una posible tercera ola, que muy probablemente estaremos viendo. Lo que hay se está manteniendo pues, la guardia alta ante lo que sucede. Yo creo que el sector no ha dejado de hacerlo así. Hemos visto una muy importante recuperación, particularmente en el mercado internacional de placer. En el mes de junio, los aeropuertos de Los Cabos y de Puerto Vallarta tuvieron ya comportamientos con una recepción de turistas por arriba de la de 2019, y eso no podría hacerse si no hubiera, digamos, este compromiso y esta responsabilidad de los empresarios. A final de cuentas, un entorno controlado como puede ser un hotel, pues es un lugar donde se guardan y ahí existen, digamos, las condiciones para cuidar a las personas. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo, pero otra vez insisto, quien tiene el termómetro de las cosas es justamente la autoridad y es la que en todo caso debe intervenir graduando los niveles de operación o incluso tomando medidas más allá de eso como las que vimos el año pasado. A ver, Francisco, hablando de las cosas positivas que quizá tenga esta pandemia, el comportamiento, uno de los turistas, pero el comportamiento de cómo visitamos México. ¿Cómo se movió con esta pandemia la forma en la que conocemos México? Los destinos crecieron en algunos casos cuando a lo mejor en años anteriores no eran destinos favoritos de los mexicanos. ¿Cómo se comportó el turismo interno? En principio no hay un crecimiento, o sea, estamos todavía lejos de los niveles de 2019. Lo que hemos identificado es una tendencia de viajes más cortos y sí, digamos, de un mayor número
de desplazamientos hacia destinos dentro del país. Sin embargo, no todos los segmentos se han recuperado de la misma manera. Los que mejor van en este momento, bueno, pues son los vacacionales típicos de verano, las playas básicamente, pero están todavía por debajo de lo que sería la ocupación regular, por debajo de 2019. Otros destinos han tenido también un comportamiento bueno, pero los destinos de ciudades, por ejemplo, que dependen mucho del turismo de negocios, del turismo de reuniones, siguen muy golpeados. La ocupación en la Ciudad de México pues no llega a 40%, cuando normalmente debería estar en estos días pues alrededor del 70%. La situación sigue siendo muy difícil, por más que se vean algunas buenas señales, que las hay, pero el sector sigue enfrentando una condición pues, digamos, propia de una contingencia de la naturaleza que es esta pandemia. A ver, algunas precisiones rápidas sobre la cantidad de recursos que se han inyectado. ¿Han sido más los recursos que se han inyectado para poder reabrir que lo que se ha recuperado o qué nos dice la estadística? A ver, lo que sabemos es que no, o sea, la pérdida es descomunal. Imagínate lo que quiere decir, 30% de caída del Producto Interno Bruto turístico. Sí. Es decir, el turismo le quitó esta vez al país en vez de darle. No hay manera de compensar esos recursos. Las empresas han invertido mucho y esos costos no necesariamente se pueden repercutir en precios porque todavía la demanda está debilitada. Ha habido en esos destinos a los que nos referimos, pues una cierta recuperación y sí también una recuperación de precios, pero no es algo completamente generalizado. Yo creo que todavía las empresas están poniendo mucho más de lo que están recibiendo. Francisco, te agradezco como siempre estos minutos. Gracias por atender a Mega Noticias y darnos estos datos sobre el panorama del turismo en nuestro país. Hay que viajar con responsabilidad. Gracias, Francisco. Así hay que hacerlo. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Regreso en minutos para la recta final.